El Señor me les bendiga, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un tema más de Conversando con el Pastor, ¿verdad? Como lo van a poder leer ahí en los títulos, el tema de este día es expectativas y realidades espiritual, ¿verdad? Realidad espiritual, perdón. Hemos sentido de parte del Señor esa necesidad de estar hablando durante varias semanas, si usted ha estado conectándose con nosotros sobre temas sobre nuestra vida espiritual. Así que le invitamos por favor a que usted pueda preparar su corazón para lo que hoy Dios va a hablar a nuestra vida. Sabe que pedimos mucho de su apoyo y de su ayuda para poder compartir. Es nuestro deseo y el esfuerzo de hacer, ¿verdad?, este programa posible para que muchas personas puedan conocer las grandes verdades que la palabra del Señor nos enseña. Así que si usted nos ayuda, ¿verdad?, compartiendo, siguiendo nuestra página, eso es muy bueno para nosotros y así podemos, estar cumpliendo este propósito que tenemos de llegar a muchas personas. Así que por favor, tómese unos minutitos, ¿verdad?, para poder compartir, copie el enlace y compártalo con otras personas. Se lo vamos a agradecer bastante. Vamos a estar hablando sobre expectativas y, ¿verdad?, realidades espirituales. Si usted va teniendo alguna pregunta sobre lo que vamos a ir conversando, tenga toda la libertad para ponerle en los comentarios y con mucho gusto vamos a estar respondiendo a ellas. Para hablar de este tema el día de hoy me acompaña mi esposa, ¿verdad? Miriam, bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse y bueno, nos gustaría que pudieran estar hasta el final y compartir la transmisión también. Amén. Y también nos acompaña la hermana Nayeli Galeana. Hermana, bienvenida. Buenas tardes, Pastor Miriam. Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que ya están conectados y bueno, esperamos que esta transmisión les pueda ser de mucha bendición y que puedan seguir aprendiendo a través de estos temas y compartan esta transmisión también. Amén. Pues bueno, sin más, vamos a comenzar, ¿verdad?, a hablar sobre este tema, el cual creo que es una gran bendición. Les quiero comentar, ¿verdad?, que hace pues un tiempo atrás, ¿verdad?, estuvimos en la Iglesia del Señor en la Ciudad de México, y estuvimos en el evento, ¿verdad?, en la actividad, y hubieron diferentes hombres de Dios ministrando la palabra, y uno de ellos era un profeta que estuvo ministrando, hablando la palabra del Señor, y entonces él dijo esta frase que se me quedó muy grabada, y él dijo: si hoy tuvieras que anotar cuáles son tus expectativas espirituales, tus expectativas sobre lo espiritual, ¿qué anotarías? No qué anotarías que se te ocurra ahorita, sino qué es lo que tú desde tu vida cristiana hace tiempo ya estás esperando en el Señor. Y eso me hizo, ¿verdad?, pensar varias cosas en lo espiritual que estoy esperando, pero que nunca lo veía así como él lo explicaba, ¿no? Y después de eso él decía: hay una realidad espiritual que no puedes ignorar, que no debes de ignorar. La mayoría de la gente vive ignorando su realidad espiritual. Y también esto me lleva a la palabra de Dios, al libro de los Salmos 62, versículo 5, que se los quisiera leer. Dice el versículo, Salmo 62, verso 5: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. La traducción del lenguaje actual dice: en Dios solamente espera, ¿verdad?, porque Él es nuestra única esperanza. Aún el salmista nos invita a que nosotros podamos esperar, ¿verdad? O sea, que tú tengas expectativas y que éstas estén puestas en Dios. ¿Por qué? Porque hablando de expectativas espirituales, el único que puede cumplir nuestras expectativas espirituales es Dios. Amén. Yo leía un poquito acerca de lo que de la definición de un concepto que encontré acerca de lo que es expectativa, y algo que usted ya mencionaba y que concuerda con la definición que yo encontré, dice que es la esperanza de conseguir algo o espera para llegar a un fin.
Entonces, la palabra esperanza, ¿no? Es lo que me llama la atención. Dice, la esperanza de conseguir algo. La Biblia también menciona y habla acerca de la esperanza. Dice que la esperanza no avergüenza, que la esperanza debe ser parte de nuestra vida cristiana, debe ser parte de nuestra fe. Entonces, si ya lo aterrizamos o lo llevamos a lo que es una expectativa espiritual, bueno, es algo que yo espero, o la esperanza que tengo de poder conocer o de poder incursionar o de poder ver con sentidos espirituales lo que se mueve, o el mundo espiritual que no es visible al ojo natural, que no es visible a nuestros sentidos naturales, pero que sí es una realidad. Y para definir y para llegar a que sí es una realidad, yo leía un pasaje en Hebreos capítulo 11, versículo 3, donde dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, pareciera que fuera como un trabalenguas o como un acertijo, ¿no? Como que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y para mí, antes, cuando yo iniciaba en mi vida cristiana, para mí esto resultaba ilógico, ¿no? Porque yo siempre he sido una persona que luego tengo stickers de que digo, no lo digo yo, lo dice la ciencia, porque he sido como que siempre he querido ver la parte de que todo debe tener una razón, un sentido que debe ser comprobable, ¿no? Y como que esto no cuadraba para mí, decir, bueno, no puede ser, pues, ¿de dónde surgió? Entonces vemos que sí hay una realidad espiritual que lo dice la Biblia, y que no necesariamente lo tenemos que entender, o más bien no se entiende con nuestra razón ni con nuestra mente. O sea, no le vamos a poder encontrar una explicación lógica, o no le vamos a poder encontrar un sentido de decir, lo espiritual se comprueba con un método científico, porque no lo es así. Entonces, sí o sí, la realidad espiritual, o estamos inmersos, mejor dicho, nosotros, los seres humanos o terrenales, en un mundo espiritual que sí es muy real. Amén. Miren, en esta parte, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos expectativas. La mayoría de las personas que andan en busca de un futuro, en busca de una familia, en busca de terminar una carrera, poner un negocio, creo que los negociantes o quien pone su mirada, ¿verdad?, en el negocio, en una empresa, es una persona que genera diario un montón de expectativas, y todo eso es bueno. Es como les mencionaba del profeta. Él decía que tener expectativas es bueno, es una de las mejores decisiones que podemos tomar. Es no estar en una posición, ¿verdad?, de no hacer nada y esperar que por arte de magia las cosas sucedan, sino que él decía estar en una posición de estar haciendo algo, esperando que lo mejor, ¿verdad?, puedas alcanzarlo, realizarlo. Entonces, él hablaba de esta parte, de que él decía, todos tenemos expectativas, todos ahorita estamos esperando algo, hasta tenemos expectativas, hemos puesto expectativas sobre Dios. Yo vengo a la iglesia esperando que Dios me cambie, yo vengo a la iglesia esperando que Dios haga un milagro. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y tenemos expectativas en ese cuerpo, expectativas en esa alma. Pero ¿cuáles son mis expectativas espirituales? ¿Cuáles son las expectativas espirituales que yo tengo, ¿verdad?, de las cosas espirituales que antes me eran invisibles, que no las conocía, y que ahora me doy cuenta a la luz de la palabra que hay muchas cosas que yo ignoraba y que son reales y ahí están? No solo cosas buenas, sino también cosas malas, que para mí no eran malas, ¿verdad? Para mí no eran malas y yo las practicaba y yo las realizaba sin saber que eso era algo malo, hablando también sobre el tema de la realidad. Yo les comentaba hace unos domingos en la iglesia, ¿no?, que varias semanas atrás un amigo me hizo una pregunta. Estábamos platicando con él, me dijo, qué bueno, ya he visto, ¿verdad?, y en tus redes sociales que estás en los caminos del Señor y que sirves al Señor. Y estábamos platicando y me dijo, oye, una pregunta, me dijo, ¿y tú vas a obligar a tus hijos a ser cristianos? En el momento que él me dijo eso,
yo iba a decir, no, yo no los voy a obligar, que cada uno decida. Pero cambié la respuesta porque la pensé en ese momento y le dije, no, sí lo voy a obligar. Me dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué vas a hacer eso? Cada persona tiene que ser libre de decidir qué religión quiere y esto y lo otro. Le digo, mira, número uno, yo no les enseño a ellos una religión, sino una relación con Dios. Y número dos, le digo yo, mis hijos van a ser obligados a todo lo que yo considere como papá que es bueno. Y él también es papá. Entonces le digo, ¿sabes qué? Los voy a obligar a saludar a los demás, los voy a obligar a respetar a los adultos, los voy a obligar a ir a la escuela, los voy a obligar a comer verduras, los voy a obligar a comer sano, los voy a obligar a hacer su tarea. Y todo eso los obligo a hacer, entonces no les voy a decir a ellos, ustedes escojan, ustedes decidan qué hagan. Lo voy a obligar a que ellos escojan eso porque sé que es lo bueno para ellos. Ahora, sobre todo eso que es lo bueno, hay algo mucho mejor, que es que ellos conozcan a Dios. Entonces, esa es mi expectativa sobre la vida espiritual de mis hijos. No quiero que mis hijos tengan una vida espiritual completamente ignorante, que sea el mundo, que sean las tinieblas los que los instruyan en lo espiritual, que es como ha pasado en la mayoría de las personas, y que ya después que tengan una vida en su alma completamente destruida por un montón de malas decisiones sin haber consultado a Dios, entonces ahí empiecen ellos a descubrir su vida espiritual, ahí empiecen a conocer a Dios, ahí empiecen a... No, quiero que desde antes ellos puedan comenzar. Yo definía, ¿verdad? Leía varios significados sobre expectativa y yo concluía en esto, ¿verdad? Que es la esperanza de realizar. La definición que leí hace un momento, yo lo ponía así, es la esperanza de realizar. Y lo escribí de esta manera, no es la esperanza de que algún día pase algo. No es la esperanza de que algún día las cosas van a cambiar, sino que es la esperanza de realizar. Es la esperanza de empezar a moverme, ¿verdad? Buscando la manera que lo que espero suceda. La expectativa es completamente diferente a solo la esperanza en sí sola, ¿verdad? Sino que la expectativa ya te implica a ti. Como tú eres el que ya se paró, se puso a esperar eso, tú eres el que está poniendo esa expectativa, ¿verdad? Que tiene que ver tanto expectativa con la palabra esperanza y con la palabra activo. Entonces, insisto, tienes que empezar a caminar para que eso, ¿verdad?, realice. Vamos a dejar hablar, hermana, porque ya me está viendo con cara que no la dejamos hablar. Con cara de que es mi turno. Sí, creo que la mayoría, creo que todos estamos familiarizados con esta palabra, porque como bien ya lo mencionaban, pues es algo que vivimos a diario. Expectativas en todos los aspectos, yo creo que en algún momento de nuestra vida nos los hemos puesto. Entonces coincido con ustedes que la expectativa pues es la esperanza, ¿no? Poder esperar. Y hace ratito que comentaban, como iglesia, ¿no? Hemos aprendido que nuestra esperanza tiene un nombre y nuestra esperanza pues se llama Jesús. Y es eso lo importante de poder esperar en Jesús. Pero ahora, hablando de las expectativas espirituales, como bien ya lo mencionaban, pues sabemos que existe el lado de las tinieblas y que existe el lado de la luz. Cuando nosotros conocemos a Cristo, pues obviamente la Biblia nos enseña que nuestro espíritu da testimonio de, y es la manera en cómo nosotros comenzamos a vivir la vida espiritual o a conocer a Dios y a relacionarnos con Él. Pero creo que la mayoría venimos, y más por el área donde nosotros vivimos, aquí en Pinotepa, creo que la mayoría venimos de cosas en donde nos metíamos a hacer cosas que tal vez para nosotros en aquel momento pues era como que muy inocente o algo muy bueno para nosotros, pero cuando conocemos de Cristo pues vemos que no es así, ¿no? Como comentábamos, ¿no? A lo mejor algunas limpias o cosas del lado de las tinieblas, que la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra seres espirituales, que sabemos que también se mueven por esos, en ese tipo de prácticas que pudiéramos realizar. Entonces, en aquel tiempo, tal vez, a nuestro parecer, pues era algo bueno, pero cuando leemos la palabra, conocemos de Cristo, vamos viendo que realmente pues estábamos viviendo lo espiritual,
pero no de la manera correcta, sino que estábamos en lo incorrecto. Cuando venimos a Cristo, pues buscamos eso, ¿no? El poder. No sé, por ejemplo, el simple hecho de que usted diga, bueno, voy a mi célula, yo creo que vamos con esa esperanza de que algo suceda ahí, ¿no? De que Dios me hable, de que pueda sentir la presencia de Dios, o a cualquier servicio, cualquier reunión que vayamos, ¿no? Dentro de la iglesia, cualquier actividad cristiana. Yo creo que todos llevamos una expectativa de que Dios se manifieste, de que Dios haga algo en mí. Si solo vamos por ir, a lo mejor ni vamos a sentir nada y vamos a salir diciendo, pues no, yo no sentí nada, no pasó nada. O cuando no tenemos expectativas, también las cosas pudiéramos decir que fueron como que de suerte, o fueron cosas que ni siquiera yo estaba esperando. Nos pueden sorprender. Amén. Sí, lo que ya comentaban, ¿no? Usted decía, pastor, acerca de la realidad espiritual que debemos enseñar o que debemos modelar a nuestra familia, a nuestros hijos. Y algo que yo leía hace poco era precisamente acerca de eso, ¿no? Que Dios estableció leyes, precisamente porque le da al hombre y a todos los seres que Él crea, llámense también seres espirituales, no solamente del plano terrenal, que les da la capacidad para que ellos decidan. Entonces Él tuvo que establecer leyes, dentro de ellas pues leyes morales, ¿no? Y a veces nosotros pensamos y queremos como seres humanos establecer nuestras propias leyes morales, es decir, yo creo que esto es bueno y a lo mejor para ella otra cosa es buena y para usted otra cosa es buena, no todos podemos tener una opinión diferente y podemos decir, bueno, Dios está solamente en la iglesia, o lo espiritual es solamente para la iglesia, para cuando yo voy a la iglesia, para actividades religiosas. Pero Dios ya no está en mi casa, pero Dios ya no está en mi trabajo, pero Dios ya no está en ningún otro lugar. Entonces, definitivamente, pues no es así. Vemos que lo espiritual está en todos lados, porque precisamente es lo que nosotros seguimos, ¿no? No seguimos o no vamos camino hacia a tener una vida religiosa o hacer algo religioso, rutinario, que porque se hace de esa manera, que porque el domingo tengo que ir a la iglesia, porque ya lo tengo como rutina, no, sino más bien eso, que ya comentaba Miriam, venimos con expectativas espirituales de que cosas sobrenaturales se manifiesten y sucedan en medio de la congregación, en medio de cualquier reunión que nosotros estemos, o en medio hasta de un, que pudiéramos decir, un simple discipulado o una simple visita que nosotros pudiéramos hacer a una persona, ¿no? Entonces, esas expectativas siempre deberían ir, o nosotros deberíamos ir a más con nuestras expectativas espirituales. Yo, por ejemplo, puedo ver y puedo leer en la Biblia muchos acontecimientos sobrenaturales, ¿no? De personas, seres humanos como nosotros, que tuvieron experiencias sobrenaturales, ¿no? Que conversaron con ángeles, lucharon con ángeles, que esto, que el otro, y uno, o al menos yo, personalmente no me sorprendo y digo, híjole, ¿cuándo a lo mejor yo voy a poder ver un ángel? me voy a estar temblando de miedo ahí. No, porque la Biblia dice que las personas que tuvieron esa experiencia, ¿no? de hablar o de ver un ángel, dice que sintieron miedo, ¿no? Y el ángel le dijo, no temas. Pero vemos a personas muy sensibles, espirituales, y a veces uno se llega a conformar como que con lo poquito, con lo básico, vamos a poner nivel básico, nivel 1, ¿no? Cuando hay más niveles espirituales en los que debemos seguir avanzando y debemos seguir creciendo, porque como ya he dicho y hemos dicho, no, esto es una realidad que está ahí, que es verdad, y que nosotros debemos aprender a discernir. Quise utilizar la palabra descubrir, pero creo que es aprender a discernir, es la palabra correcta para poder adentrarnos más hacia ese mundo. Y bien decía, ¿no? A veces tenemos expectativas muy grandes en lo material, en el trabajo, o en la familia, o en otros sentidos, y hacemos menos todo lo que es espiritual. Pensamos que lo espiritual, pues, no le damos tanta
tanta importancia, ¿no? Para nuestra vida. A lo mejor pudiera ser más importante, ay, ya tengo tal grado de estudio, pues ahora me voy a preparar porque mi expectativa es tener un doctorado, tener una maestría, ¿no? Y lo demás lo dejamos por un ladito. Entonces, creo que todo va tomado de la mano, todo va tomado de la mano, y primeramente va tomado de la mano de lo espiritual. Así es. Mire, cuando la realidad espiritual de una persona es completamente nula, la persona no está despierta a una realidad espiritual, nunca va a poner una expectativa. Entonces, es como alguien, ¿verdad?, que no tiene interés en estudiar. Obviamente nunca va a esperar algún día poder obtener un título. Lo mismo en la parte espiritual. Hay gente que a cosas que, como lo mencionaban hace un momento, que para ellos son tradiciones o costumbres. En esta familia estamos acostumbrados que cuando un niño se siente mal, hay que llevarlo con el brujo, con el hechicero, con el curandero, y pensamos que eso está bien. Y cuando esas cosas que son espirituales, de tinieblas, no de la luz, y que ninguna de ellas está respaldada por Dios, empiezan a generar problemas espirituales en la vida, la gente ni se entera. La mayoría de la gente no se entera de cosas espirituales que le suceden a su familia, sino que, vuelvo a repetir, hasta que ya de adultos o de grandes conocen del Señor, y entonces ahora la luz de Cristo alumbra ese hogar y empiezan a ver un montón de espíritus, de demonios y de tinieblas ocultos en su morada, en su casa, en su familia, en sus hijos, en sus generaciones. Y entonces la gente, insisto, empieza a pedirle al Señor, ¿verdad?, perdón, arrepentirse de todo eso. Pero muchas veces, pues, esas tinieblas con las que convivieron durante mucho tiempo, pues ya hicieron muchos estragos y ya te quitaron y te robaron muchos años de vida. Entonces, el propósito es este, al hablar de las cosas espirituales, es que, miren, podemos vivir 100 años y no vamos a poder conocer ni el 1% de todo lo espiritual que existe del otro lado. No vamos a poder, si nuestra vida es muy pequeña, es muy corta para algo espiritual que ha estado ahí durante toda una eternidad, que era aparte de lo que hablaba el lunes con ustedes en el liderazgo, ¿verdad? Ha estado ahí durante toda una eternidad, y nosotros en 30, 40, 50 años queremos ya saber cómo se maneja todo eso. La persona que empieza a conocer lo espiritual, ¿verdad?, cuando más conoces de lo espiritual, te das cuenta de tu mayor ignorancia que tienes hacia lo espiritual. Y cuando tú ya crees que ya puedes definir algo espiritual, pues te das cuenta que todavía hay algo más profundo, que todavía hay algo más allá de tu razón. La vida espiritual de muchas personas en la iglesia es: cumplo con Dios, cumplo con congregarme y ya me voy, ¿verdad? Entonces ya me voy. Mi alma está siendo esclava de un vicio, de alcoholismo, de cerveza, de cigarro, etcétera, ¿verdad? Ya me voy. El domingo, yéndome a la iglesia, pues voy a tomar, o no vine a la iglesia porque el sábado me fui a tomar. Pero si en todo ese mes que hice muchas cosas malas, un domingo vengo a la iglesia, la gente que ya con eso se siente satisfecha. Entonces, ¿por qué se siente satisfecha con haber venido a la iglesia? Porque como no tiene ninguna expectativa espiritual, el poder llegar un día a la iglesia es un super logro. O sea, es un super logro para ellos. Y es algo así entre líneas, ¿no? Señor, agradéceme de que estoy aquí, ¿verdad? Entonces, insisto, hay gente que viene así, con esa actitud. Esa es su realidad espiritual. Por eso es que nunca pone una expectativa espiritual, y el día que alguien desde el púlpito lanza un reto espiritual, no tiene necesidad. Sí, van a ayunar, qué bueno, que Dios les bendiga, que les vaya muy bien en su ayuno, ¿verdad? Van a venir a orar aquí a tal hora, temprano mañana. Pues qué bueno, me alegro por ustedes, ¿verdad? Me da mucho gusto. ¿Sabe qué? Vamos a ir a un seminario, a algún evento, a otro lugar, a otra iglesia. Pues qué bueno. O sea, toda mi vida espiritual es llegar el domingo, cumplir, nada más.
Esa es toda mi vida espiritual. Yo desconozco, soy ignorante a mi realidad espiritual. No puedo ver todo lo espiritual que hay en mi vida, no lo puedo entender, no lo puedo discernir. Entonces me gustó una frase, ¿no?, de la transmisión de ayer de los jóvenes, no recuerdo quién de las tres lo dijo, pero decía, ¿verdad?, que hay gente que a algo espiritual, a una opresión espiritual, la comienzan a llamar ansiedad. Y eso es muy cierto, ¿no es verdad? Lo que decía esta loca. Dice, hay gente que no tiene ansiedad, tiene un problema espiritual, tiene una opresión espiritual, pero como la moda es decir tengo ansiedad, entonces ya la gente a todo lo llama ansiedad. Tú tienes un problema de respiración, de asma, te empiezas a hiperventilar, te dices tengo ansiedad, ¿verdad? Tienes ahorita mucho estrés, mucha preocupación, tengo ansiedad, y a todo lo están llamando ansiedad. Entonces las cosas espirituales de las tinieblas les encanta estar disfrazadas atrás de algo que la gente ya aceptó como algo normal o como algo, ¿verdad?, bueno, cuando no es, ¿verdad?, de esa manera. Entonces yo creo que tenemos que abrir los ojos primero a nuestra realidad espiritual. Me mandó un amigo, ¿verdad? No se preocupen, es Frank que tiene hambre ya. Entonces, me mandó un amigo una predicación y la predicación está muy buena. El título de la predicación es Saca a Satanás del Edén, creo que así se llama. Y entonces él habla de esa parte. Y una de las cosas que yo concluí, algo que yo anotaba es, ¿verdad?, que decía el pastor, decía, mira, Satanás se metió al Edén, Satanás se metió al mismo cielo, y tú piensas que no se mete a tu casa. Y hay gente así, que, o sea, tú los ves, tú que tienes un discernimiento espiritual, ves al enemigo en muchas áreas de su vida, pero ellos, su realidad espiritual es, no, yo con el diablo, no, nada que ver. Exactamente, aquí no está el diablo, aquí está Jesucito y Diosito, ¿verdad? Aquí no tiene que ver nada el diablo. Entonces, o sea, su realidad espiritual es que está atada espiritualmente, es que está oprimida espiritualmente, pero la persona piensa que anda libre. Y entonces, si tú le hablas a esa persona de liberación, de administración, no pone ninguna expectativa a ese reto, a ese desafío que tú le haces. ¿Por qué? Porque ella ignora su realidad espiritual. Sí, exactamente. Y mientras no se logre ver esa realidad espiritual, pues no se va a poder salir de esa situación, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que es importante, ahorita que tocaste la parte de la casa, ¿no? Poder examinar qué pudiera estar sucediendo en nuestras casas. Si normalmente en mi casa hay gritos, hay pleitos, hay insultos, bueno, pues seguramente algo está sucediendo ahí, ¿no? Si tal vez pues mis hijos andan en rebeldía, pues también algo está sucediendo ahí. Y bueno, algo que quería comentar de ese ratito que decían sobre los hijos, aprovecho ya que lo volví a tocar, es que también a mí la Biblia dice que tenemos que instruir, ¿no?, a nuestros hijos, y es como tú decías, sí voy a obligar a mis hijos a buscar lo espiritual también a ellos, ¿no? Y es algo de lo que hacemos como papás. Y también escuchando una predicación, creo que este domingo antes de venirnos al templo, decía el pastor que escuchábamos, dice, la única garantía que tenemos de que nuestros hijos cuando sean adultos, pues sean buenos adultos, es eso, el poder aprovechar el tiempo, la etapa de niños para poder instruirlos. Y él decía, ¿quién está instruyendo a tus hijos? ¿La calle te lo está instruyendo? Bueno, pues espérate a ver su etapa adulta también. Entonces, si nosotros dejamos también a nuestros hijos el poder moverse en este ámbito espiritual que estamos comentando, pues obviamente si en la casa hay agresividad y nosotros lo vemos como algo normal,
¿verdad? Que mucha gente lo ve así como algo normal, pues obviamente nuestros hijos van a poder, cuando sean adultos, lo mismo van a estar mostrando o lo mismo van a estar manifestando en su vida adulta, aun cuando se casen, aun cuando tengan familia, ¿no? Todo lo espiritual que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos en la etapa de niños, pues ellos también lo van a poder manifestar o lo van a poder llevar a la práctica cuando sean adultos. Sí, yo quiero poner ejemplos de muchas ocasiones en las que yo me he topado con personas, bueno, dentro del área donde yo trabajo, con personas que llegan, ¿no? Pensando que tienen una enfermedad física, ¿no? Y que sí, a lo mejor están manifestando algún síntoma, algún signo físico, pero que uno le hace de todo, ¿no? Le estudios, esto, el otro, y dice, pero es que no tiene nada. O uno ve, o sea, desde que la persona toca la puerta, ¿no? Le abres la puerta y, no, pues vengo a solicitar una consulta, ¿no? Ya lo ve uno a los ojos, lo observa, su forma de hablar y todo. Desde ahí uno ya está evaluando la situación de la persona, ¿no? Ya cuando llegas más allá y empiezas a platicar y eso, de repente yo a una que otra persona le digo, usted necesita algo más. No, por lo regular no me meto en sentidas o cosas espirituales dentro de la institución, pero pues uno se da cuenta de esa realidad que está viviendo la persona, que dice, bueno, al menos, ¿no? Yo lo he pensado en mi interior, digo, es que lo que tú necesitas no es ni que te den más pastillas, no es, sí, igual, a veces le digo, vaya con la psicóloga, hable con la psicóloga, le digo, vaya y abra, exprese sus emociones, todo lo que usted sienta, cuénteselo a la psicóloga, ¿no? Es la forma de decir, ¿sabes qué? Tú necesitas abrirte, ¿no? Y los mando para allá, para que puedan expresar sus emociones, porque es evidente que hay en ellos una situación que se sale de nuestras manos, que se sale de sí te doy esto y vas a sanar, ¿no? Porque uno hasta donde más llega pues es el cuerpo físico, uno está preparado para sanar, para curar el cuerpo físico, pero no podemos sanar ni curar ni el alma ni el espíritu. Ahí pues ya no tenemos acceso como personas, y a veces decimos, ay, esa persona viene cada semana, o ay, es media chocantita porque es media así, aprensiva, muy... No, o sea, algo tiene, algo más allá de lo que nos está mostrando tiene, ¿no? Pues hay luchas. Nosotros podemos ver a la persona que llega sonriendo, que aparentemente está bien y que no pasa nada, pero ya cuando uno examina, o a lo mejor la persona te abre tantito su alma y te dice, me está pasando esto, pues ya uno puede entender más allá de lo físico o de lo real, ¿no? Que de repente, vuelvo a repetir, no hay veces que, híjole, me quedo callada, porque creo que a veces no es el lugar ni el momento, pero que está ahí. Entonces uno dice, o sea, me gustaría ayudarte, y para mí ayudarte es que tú conozcas a Jesús. Ayer pues precisamente, ¿no? Hacía una visita, y yo le decía a estas personas que visitaba, miren, yo venía con esta intención, el plan y el objetivo de la visita era pero no siento hacer eso, les dije, y más bien les empecé a hablar y les empecé a ministrar, y no dijeron nada, tan solamente empezaron a escuchar, y fue así de que empezaron a llorar y a llorar. Le digo, yo no sé por qué les estoy diciendo esto, no entiendo ni yo misma, le digo, porque yo no venía a eso, pero siento de Dios decirles esto, y sé, le digo, que Dios les conoce y sabe lo que ustedes están pasando, y sé que por eso el Espíritu Santo me está haciendo hablar y decirles esto, ¿no? Y es ahí donde uno dice, wow, uno se sorprende, porque dice, bueno, yo digo, bueno, es que yo nada más le sé sus nombres a las personas, y sé que como célula hemos estado orando por ellas, porque son invitadas para nuestro Día del Amigo de este ciclo, ¿no? Y ayer nos recibieron una visita, y digo, bueno, Señor,
pues tú sabes, tú conoces todo lo espiritual, y nosotros como personas que tenemos una relación con Jesús, que tenemos una relación con el Espíritu Santo, pues tan solamente nos dejamos llevar y nos dejamos guiar hacia lo que Dios quiere hacer espiritualmente en las personas, ¿no? Y voy a decir, a veces uno dice, yo te quiero ayudar y sé que te puedo ayudar, que tú, para que tú conozcas a Jesús, para que tú seas un discípulo de Jesús, para que tú vengas a Jesús, para que tú conozcas una verdad espiritual, no una verdad entre comillas, que a lo mejor nos ha enseñado la sociedad o nos ha enseñado la cultura, de decir, bueno, la verdad espiritual es esto de parte de las tinieblas, y de parte de la luz pues es ir y cumplir nada más, hacer ciertos rituales, cumplir con ciertas requisitos religiosos, y ya con eso tengo una vida espiritual sana y una vida espiritual bien con Dios, no el cumplir, cuando esto va mucho más allá. Así es. Fíjense que ahorita la realidad espiritual ahorita, hablando, ¿verdad? De manera general, no solo adentro de la iglesia, no solo en cristiana, en todas las personas. La realidad espiritual ahorita está completamente desatada a través de un montón de pecados en la vida sexual de las personas. Las relaciones sexuales es algo que Dios creó y le dio al hombre, ¿no? Para que el hombre pueda disfrutar uno de los muchos placeres que Dios le dio capacidad al hombre de poder disfrutar, y uno es ellos. Pero este placer yo pienso que es uno de los pocos, a lo mejor habrán dos más, que es el único acto que al hombre le da placer en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, en todo el ser completo. La misma Biblia dice que cuando Dios le dice al hombre que puede unirse a Eva, ¿verdad?, en intimidad, dice la Biblia que les dijo, volverán a ser un solo ser. O sea, hay placer en las tres áreas. Este placer tiene un poder espiritual tan grande que la misma palabra de Dios enseña en el libro de Génesis capítulo 6, que aún hizo caer a los ángeles. Los ángeles no, ¿cómo se dice? No sienten envidia por nada de lo que tenemos aquí en la tierra. Pero la Biblia dice que cuando los ángeles vieron a las hijas de los hombres, entonces en ese momento se sintieron atraídas por ellos. No solo los ángeles desarrollaron la capacidad de tener relaciones sexuales con las mujeres, sino también los demonios. Y hay muchos hombres y mujeres siendo visitados por espíritus y por demonios en las noches y teniendo relaciones sexuales con ellos. Vuelvo a lo mismo, algunos lo saben y hasta lo dicen, y otras personas definitivamente lo ignoran, no lo saben, porque, insisto, tienen los ojos cerrados a esa realidad espiritual. Entonces, el día de hoy hay un desenfreno en esta área tremendo, terrible, ¿verdad?, en todas las personas, hasta dentro de la iglesia, y esta es la realidad espiritual. Cuando esto pasa y estos espíritus, ¿verdad?, empiezan, del lado de las tinieblas, empiezan a tener tanta libertad, porque la gente los está viendo tan bien ahora. Uno de los espíritus o demonios que tiene mucha influencia en la vida sexual de una persona es un demonio llamado Lilith. Y entonces este espíritu, una de sus capacidades, una de sus asignaciones, ¿verdad?, de lo que él hace, es que él entra al cuerpo de un hombre y lo hace pensar que es una mujer, o entra al cuerpo de una mujer y lo hace pensar, ¿verdad?, esa mujer que es un hombre. Y ahí viene entonces cuando mucha gente dice, es que yo así nací, o hay gente que dice, nací en un cuerpo equivocado. Hay personas que dicen, es que no, esto es mental. Hay otros más atrevidos que dicen, es que Dios me hizo así. Si Dios no me quisiera así, Dios me hizo así. El día domingo hablaba de que la Biblia dice, usando un ejemplo en el caso de María, que María
amaba tanto a Dios que cuando ella fue visitada por Dios, en el vientre cargaba a Jesús y dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y hay mujeres y hombres que a veces andan metidos en unas cosas de ocultismo, en un desorden sexual, y están esas mujeres embarazadas, y están esas mujeres drogándose, o ese embarazo es, ¿verdad?, como fruto de un adulterio, de una fornicación, de muchos pecados terribles. Y entonces en ese momento, cuando esa persona, esa mujer embarazada anda pecando, viene el espíritu que oprime o viene un demonio sobre esa persona, pero también llena su vientre, llena lo que hay en el vientre. Y entonces desde el vientre este niño o esta niña, por parte de los papás, ya abrieron una puerta espiritual. Miren, yo sé que esto es bastante difícil porque a veces la gente dice, pero ¿por qué es un niño y no ha hecho nada malo? Es que yo estoy de acuerdo en eso. Quien hizo lo malo somos nosotros los adultos. Pero vuelvo a lo mismo. Entonces, estas cosas creemos que simple y sencillamente con bloquearlas en la mente, porque se me hace algo absurdo de creerlo, entonces creemos que ya se borra y no pasa nada. La realidad es otra. La realidad es que hay muchos jóvenes y muchas jovencitas siendo oprimidos y viviendo una vida espiritual atada de esclavos, ¿verdad?, en su espíritu por decisiones de los papás. Pero a los papás les conviene decir, pues no tiene nada de malo, todos lo hacen, etcétera, etcétera. Entonces por eso insisto, hace varios tiempo atrás yo estaba en la casa de unos hermanos, está muy noche, atendiéndolos con problemas en el matrimonio, los hermanos, platicando con ellos. Entonces cuando yo estaba hablando, lo que hace un momento decía, ¿no?, cuando una persona empieza a desarrollar lo espiritual, se vuelve más sensible a lo espiritual, cosa que muchas otras personas a veces no perciben. Y a todo espíritu y a todo demonio le conviene creer que el que discierne lo espiritual está loco. Entonces la gente siempre dice, ese es el aleluyita, mira, de la familia o del trabajo, y está loco, no le hagas caso, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes logran diferenciar, piensen lo que les voy a decir, usted también que nos está escuchando, no sé si ustedes logran diferenciar el olor a pescado y el olor a pescado echado a perder. No sé si logran, porque insisto, cuando uno entra a un lugar donde hay pescado, hay un olor así de pescado, pero está bueno. Pero cuando ese pescado se echa a perder, exactamente, tiene un olor muy así desagradable. Exactamente, es que también el olor a pescado bueno es fuerte, ¿verdad? Pero está bueno, se puede comer. Ahora, el que ya está echado a perder, y el pescado en poco tiempo se echa a perder. Entonces les comento esto, yo estoy con los hermanos, estoy platicando de ellos, están contando, ¿verdad?, de los problemas que hay en su vida sexual, y entonces en ese momento empiezo a oler así feo. Me acuerdo que hasta le digo a la hermana, hermana, le digo, ¿tiene basura abierta? No, me dice, mi esposo tiró o pasó el de la basura, algo así. Ah, bueno, y sigo sintiendo el olor. En ese momento no es olor a pescado. Entonces les pongo un ejemplo para que lo puedan, ¿verdad?, para que me puedan entender. Entonces siento el olor y en ese momento es cuando ellos están platicando de eso, terminan ellos de platicar ese problema y se va el olor. Y están hablando de otras cosas. A ver, les digo, volviendo a este punto, vuelven otra vez, lo hago con esa intención, a hablar sobre ese problema en su vida sexual y vuelvo otra vez a percibir el olor. En mi mente digo, es que es algo en su vida sexual. Es algo en su vida sexual. Y hasta yo digo en mi mente, bueno, pues es que obvio, si están casados, pues tienen que tener vida sexual. Pero es ahí donde siento, ¿verdad?, esa voz del Señor en mi corazón, ese impulso que me dice, es que ya no es un pescado bueno. ¿Sí me explico? O sea, ya no es una vida sexual sana, sino que ya se ha corrompido, ya se ha echado a perder, ya se ha dañado. Y entonces es ahí donde puedo comenzar a hablar con ellos de esta área. ¿Sí me explico? Bueno, insisto, es que son muchísimas cosas para hablar sobre esta parte o este tema, sobre la realidad espiritual que vivimos, sobre la realidad espiritual que cada vez se vuelve más común y más real en el país y en muchos hogares, y donde hasta cristianos dicen, o sea, hay cristianos que, híjole,
lo digo con mucho respeto, están pasando una situación donde tienen un hijo con problemas de homosexualismo, una hija con problemas de lesbianismo, y dicen, hijo o hija, así te voy a querer. No, te quiero porque eres mi hijo, pero yo tengo que empezar a buscar la manera de ayudarte para que puedas entender que esta parte es algo espiritual. No puedo darme por vencido ni rendirme delante de ningún pecado, hacer las paces con ese pecado, estar en paz con el diablo en mi casa y decir, es que no importa que esté el mismo diablo, pero como está sobre mi hijo, así lo acepto. Papás que tienen hijos con problemas de drogadicción, de muchas cosas terribles, papás que saben que su hijo anda con una muchacha y con otra y con otra y con otra, y en lugar de corregir eso, se sienten orgullosos los papás y dicen, ese es mi hijo, ese es mi campeón, salió igualito al papá. Entonces hay una realidad espiritual, fíjense bien, es muy pública, pero oculta a la vista de todos. Creo que hemos visto ahorita en nuestro país la cantidad de papás que están yendo a regresar, ¿cómo se llama? Los cuadernos, los libros, ¿verdad? Que da el gobierno para educar a nuestros hijos, porque están queriendo imponer toda una ideología de género y una distorsión, una aberración completamente en la mente de los niños. Y todo esto, una de las cosas que yo veía, lo que ha expuesto, es que la mayoría de las personas y las familias, hasta de los mismos maestros en nuestro país, no apoyan ese tipo de cosas. Es una minoría la que quiere imponer, ¿verdad?, su estilo de vida de pecado, y que quiere que todos, ¿verdad?, puedan ver eso como algo bueno y algo malo, y que nadie se levante a decir es que eso está mal, ¿verdad? Entonces, insisto, el mundo espiritual es bastante amplio, bastante. No podemos abarcar, ¿verdad?, ver todas las áreas, pero quiero leerles un pasaje que está en segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículo 12, que dice de la siguiente manera: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y esto es lo que estoy haciendo ahorita en este momento. O sea, yo tengo la esperanza, yo tengo mi expectativa en lo espiritual, y dice, usemos, ¿verdad?, de la franqueza en poder llamar a las cosas como son. Si algo está mal, llamarlo a esa manera. Hay gente que se ofende en la iglesia y la toman contra el pastor como si el pastor hubiera escrito la Biblia. O sea, el pastor predica la Biblia y la gente se ofende, y ahora donde lo ven a uno le echan, si tuvieran balas en los ojos ya tuvieran muerto todos los pastores, ¿verdad? Y la gente piensa eso. Entonces, ¿saben qué? Tener una expectativa en lo espiritual no es fácil, porque todo lo espiritual es bueno, es justo, es santo, es verdadero, y choca con el mundo en el que vivimos. Entonces, si tú tienes, como les vuelvo a repetir, yo puedo platicar con alguna persona y decirle, yo voy a obligar a mi hijo a ser cristiano, y esa persona se ofende por eso. Se puede hasta ofender, se enoja, se molesta, me empieza a levantar la voz, a decir que soy esto de lo peor, etcétera, etcétera. Y algunos pueden hasta amenazar, como en Estados Unidos, en decir, voy a buscar la manera de que te quiten a tus hijos, porque los quieres obligar a que ellos amen a Jesús, ¿verdad? Insisto, y lo pueden ver y tomar de esa manera que es completamente equivocada o errónea. Tenemos que tener expectativas espirituales y permanecer firmes en ella. Cuando tú tienes una expectativa espiritual, cuando tú esperas lo espiritual, casi nadie o nadie va a apoyarte o va a estar, ¿verdad?, a favor de lo que tú esperas. Pero tenemos que tener expectativas espirituales y expectativas espirituales altas, porque lo espiritual cada vez es más alto y es más profundo. Hoy conociste, ¿verdad?, algo en lo espiritual, mañana eso que conociste se va a quedar pequeño comparado a lo que hay más adelante. Entonces tenemos que aprender a identificar nuestra realidad y sobre la realidad tener expectativas espirituales. Usted nos escucha ahorita, ¿verdad? Y dice,
No, yo ni había pensado sobre mi realidad espiritual. Para mí estar yendo a la iglesia, llamar a Jesucito, eso es localidad, y no había pensado, ¿verdad?, en la realidad. Pues tiene que comenzar por ahí, porque una persona que se ponga expectativas espirituales sin todavía ser consciente de su realidad espiritual, solo van a ser ilusiones que nunca va a poder llegar hacia ellas. Sí, así es. Como tú dices, ¿no? Identificarlas y comenzar a trabajar en eso. Creo que es importante el poder brincar lo que decías hace ratito, ¿no? Mi vida cristiana es simplemente el cumplir, sino que ya es momento de poder, ojalá, ¿verdad?, que Dios pueda hablar a sus corazones y que podamos ver la realidad espiritual que estamos viviendo. Que a donde quiera que nos vayamos, a donde quiera que estemos, donde quiera que nos vayamos a mover, hay una realidad espiritual la cual nosotros tenemos que discernir, la cual nosotros tenemos que ver, que a lo mejor puede afectarnos si es del lado de las tinieblas, ¿no? Y ver nuestra vida espiritual y poder brincar esa parte ya del solo cumplir con ir a la iglesia, sino el poder buscar de Dios. Creo que cuando nosotros más buscamos de Dios y vemos la parte espiritual, creo que más queremos, ¿no? O eso me pasa a mí, de que cuanto más conozco de lo espiritual de Dios, como tú le dices, es muy amplio, ¿no? Y creo que cuando vamos descubriendo esa parte, pues queremos conocer más de Dios, queremos conocer más del Espíritu Santo, queremos decir, Señor, ¿y esto qué más sigue? ¿No? Es como lo que te comentaba hace rato en la semana, en cuanto a lo espiritual que viví el día domingo, que yo decía, Señor, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿No? Y a lo mejor quiero correr cuando Dios apenas dice, a ver, espérate, ¿no? Pasito a pasito. Y creo que así es en la vida espiritual, ¿no? Dios nos lleva paso a paso, no nos va a soltar todo de un jalón, sino que es poco a poco también ir viendo. Pero sí es bastante urgente el poder atender esta parte de la realidad espiritual. Sí, yo quiero comentar algo. Yo siempre he dicho también, le he dicho a Dios, Señor, es que la vida espiritual o la vida cristiana no solamente, no solo puede ser, le digo, ir los domingos, ir a la célula, servir, hablar en lenguas, orar. Es que esto tiene que ir más allá, ¿no? Y la misma palabra nos dice que Dios nos va a revelar cosas grandes y ocultas, ¿no? Y le digo al Señor, ay Señor, ¿qué cosas son esas cosas grandes y ocultas, ¿no? Y a lo mejor, como tú decías, ¿no? A veces uno quiere conocer mucho y a veces uno no está preparado para recibir toda esa revelación. Y algo que a mí me llama la atención también dentro de lo espiritual, porque es algo espiritual, es en el momento, se me vino ahorita a la mente, porque he sido testigo, ¿no? De cuando una persona, bueno, de cuando una persona muere, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención de pensar qué es lo que pasa espiritualmente, porque, o sea, he sido testigo, he estado a la cama, al pie, al lado de la persona que en un momento le latía su corazón, tenía signos vitales, y así en un abrir y cerrar de ojos ya no está, y así como que, ¿para dónde se fue? No, ya nada más me quedó aquí el puro cascarón, el puro cuerpo, que antes abría los ojos, que tenía una voz, que se movía, y luego, ¿para dónde se fue? ¿Dónde quedó? O sea, eso que le daba vida, ¿no? Algo a mí, que yo creo que, no creo, es algo espiritual. A mí me llama mucho la atención esa parte, ¿no? Y siempre me he querido entender yo con mi razonamiento, ¿no? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué pasa, no? Sí, conozco lo que la Biblia nos revela y todo, pero quiero pensar, ¿no?, que hay algún misterio más profundo hacia allá. Igual cuando una mujer concibe, ¿no? Yo escuchaba una predicación donde decía un pastor, ¿no? En una mujer embarazada está en un estado más que físico de embarazo, se encuentra en un estado espiritual, decían, ¿no? Porque es ese medio, es esa puerta de donde lo invisible
llega al plano terrenal, dice, y por eso dice la embarazada, ay, que tengo ganas de llorar, ay, que esta, que otro. Sí, porque es sensible. Y decía, no, y si esa mujer embarazada se diera cuenta que en su estado es más sensible al mundo espiritual, o sea, que tiene un mayor acceso, un mayor sentir de lo espiritual, pues a lo mejor hasta entendería un poquito más de por qué le sucede o por qué le pasa ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, en lo personal, ¿no? En las 2 ocasiones que he estado embarazada, sí lo he sentido, ¿no? Más con mi niño Samuel, y no, pues creo la mayoría de los que nos ven y ustedes no saben, de mi hijo Samuel yo estuve pero tan sensible espiritualmente y en todos mis sentidos, que ahora que lo veo a él, o sea, cuando lo tuve, para mí era como que, ay, este chamaquito es bien llorón, bien esto, bien lo otro, ¿no? Pero tenía sentido, y yo siempre he dicho, mis hijos es como si yo hubiera estado conectada con ellos, es como que si yo hubiera sentido el carácter o la forma que iban a tener ellos. Lo mismo me pasó con mi hija Zoe, ¿no? Que mi esposo me decía algo y digo, ay, me dan ganas de ahorcarte. Era como que yo más como que más enojoncita, ¿no? Y lo puedo ver en el carácter de mi hija y llevándolo pues a este sentido de lo espiritual, que tanto la vida y la muerte son, bueno, todo, ¿no? Es algo muy espiritual. Entonces vemos lo espiritual por todos lados, no encerrado en 4 paredes en una iglesia. Amén. Miren, tenemos que tener expectativas espirituales, ¿verdad? Yo creo que hay milagros espirituales, ¿verdad? Que no pueden realizarse en el mundo físico, solo en el mundo espiritual. Hay cosas que son imposibles, hay cosas que por la ley que rige nuestro mundo, nuestro planeta, no pueden suceder. Entonces eso solo va a suceder cuando lo espiritual se manifieste en esto físico, ¿no? Entonces hablemos. Hay varios ejemplos en la Biblia, pero hay un ejemplo donde dice la Biblia que unos hombres salen a cortar madera, si recuerdan esa historia, y que piden un hacha prestada. Entonces ahorita un loco se queda con un hacha y eso no le importa, pero en aquel tiempo no habían tanto herreros ni tanto material, y tener un hacha era como tener un Bugatti ahorita o un Tesla, algo así muy valioso. Y entonces estos amigos están cortando el árbol y en una de esas que se impulsan, cuenta la Biblia que el hacha sale volando y cae en un lago. Empiezan a buscarle y no la encuentran por ningún lado. Y va pasando, ¿verdad?, el profeta de Dios, y le dicen al profeta de Dios, ¿verdad? Y dice, mira, estamos muy preocupados, pedimos prestado un hacha, la perdimos y no la encontramos. Y dice la Biblia que el profeta da una palabra y el hacha sale del fondo del agua y comienza a flotar sobre el agua. Entonces, a eso es a lo que voy. Ahí, el único que esperaba, que tenía la expectativa de que el hacha flotara, era el profeta, ¿verdad? El único. ¿Por qué sucedió ese milagro? Porque alguien tuvo la expectativa sobre una fe que porta muy, muy bueno. Entonces, hay milagros que la gente necesita, pero que aquí en este plano, ¿verdad?, físico no existen en lo espiritual, y hay que traerlos de ese mundo espiritual o invisible, como mencionaba al principio, que lo dice el libro de Hebreos, hacia este mundo físico. Pero se necesita una fe. Muchas veces nosotros ponemos una expectativa en Dios y esa expectativa lleva 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y no sucede nada. Entonces no sucede nada. ¿Por qué? Porque todavía la fe de tu expectativa no es suficiente. Y lo que Dios busca es que muchas veces nuestra fe aumente. Por eso quiero mencionarles, ¿verdad?, que la expectativa tiene varios enemigos, pero los principales, de los cuales yo pienso que todos nos tenemos que cuidar, la número 1 es la duda. La número 2 es la mala actitud. Una persona que esté esperando algo con una mala actitud, ¿verdad?, insisto, no va a poder alcanzar o realizar nada.
volviendo a la parte del principio, ¿no? Definiendo también que expectativa tiene que ver con, ¿verdad? La esperanza, con acción, la esperanza, ¿verdad? Con actividad. También anoto aquí, ¿verdad?, que otro enemigo de la expectativa es la falta de visión y también la impaciencia. Es una persona que dice, yo espero en el Señor, ay, ¿quieres vendrá, ya te tardaste, Señor. Todavía ni han terminado de hacer la oración y ya están desesperados que ya quieren que las cosas sucedan. Entonces, tenemos que tener, ¿verdad?, expectativas espirituales, creer por milagros, cosas grandes que Dios puede realizar, pero también tenemos que tener una fe muy firme y muy fuerte en el Señor. No puedes esperar algo de quien no confías. Una ocasión decía el apóstol Jesse, el que confía en Dios, antes de pedir, dice, ya tiene las manos así, ¿verdad? O sea, antes de orar, no ha orado, pero ya tiene las manos así, porque sabe que en el momento de orar algo va a caer, va a descender algo y Dios le va a entregar algo. Entonces tenemos nosotros que aprender, ¿verdad?, tener expectativas, pero confiando en nuestro Señor. Híjole, pues hay muchísimas cosas más que quisiéramos que pudiéramos hablar, pero ahora sí, ya nos súper avanzó el tiempo y me gustaría preguntarle, ¿verdad?, Bueno, la conclusión pues va enfocada a eso, a poder despertar a nuestra realidad espiritual, a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que veamos que lo espiritual es real, pues, que así como existe lo espiritual del lado de Dios, también existe lo espiritual del lado de las tinieblas, y que nosotros tenemos que aprender a poder discernir, pero importante, ¿no?, el poder resaltar lo último que decías, hay que accionar, el poder ver, distinguir o discernir, pero accionar también a eso. ¿Qué voy a hacer para tal vez salir de esta área espiritual en la cual estoy atada o en la cual ahorita estoy padeciendo? ¿Qué tengo que hacer? Poder accionar también a eso. Bueno, yo voy a leer algo que escribí, y una frase para poder concluir, y dice así: lo espiritual no se entiende con la intelectualidad, se discierne con el espíritu y con la fe. Entonces, a lo mejor hay personas, ¿no?, que nos están viendo, a lo mejor no solo de hermanos de nuestra iglesia, ¿no?, que piensan y que creen que lo espiritual o que la fe es para un grupo determinado de personas, ¿no? Decir que a lo mejor la fe es para las personas que no tienen estudios, que no, no sé, en ese sentido, ¿no? Y pensar que lo espiritual o las personas más estudiadas o las personas con mayores posibilidades, por así decirlo, no quieren o no deben ser espirituales, ¿no? La espiritualidad es para todos. La realidad espiritual no identifica personas, colores, géneros, es para todo ser humano. Y es algo que sí o sí está inmerso dentro de todos los días de nuestra vida, de todo lo que vivimos. Y algo que tenemos que desarrollar o mantener todos los días de nuestra vida, pues precisamente la fe, para poder entender, para poder discernir y para poder vivir en esa realidad espiritual en nuestras vidas. Amén. Miren, a mí me gustaría terminar o concluir este tema diciéndoles a todos, ¿verdad?, que Dios nos creó en tres partes, y la primera parte que creó de nosotros es el espíritu. Nuestro espíritu, dice la Biblia, que es eterno. Eso significa que existe desde hace muchísimo tiempo en el plano espiritual. Llegará un momento y un tiempo donde todos estaremos delante de Dios y se nos quitarán muchos sellos de nuestra mente, de nuestros recuerdos espirituales. Hay personas que a veces están en la tierra y por voluntad de Dios, algunos de esos sellos se rompen, y hay gente que dice, es que yo ya viví esta vida, o es que yo viví una vida en el pasado. Hay gente que vive cosas, ¿verdad?, y a esas las llama déjà vu, y dice, es que yo ya había estado en este lugar, en esta parte. Lo más frágil de nuestro ser es el cuerpo.
Lo más corto de nuestro ser es el cuerpo, ¿verdad? Dura pocos años comparado a todos los años que puede tener nuestro espíritu. La vida espiritual es algo lo que nosotros tenemos que poder investigar, tenemos que poder indagar, que poder buscar. Un día estaremos delante de Dios rindiendo cuentas, y no lo haremos en el cuerpo ni en el alma, sino en el espíritu. Dice la palabra del Señor, como decía hace un momento la hermana Nayeli, que cuando nosotros fallecemos y dejamos esta tierra, el espíritu regresa a Dios que lo dio, regresa, ¿verdad?, al Padre, regresa al Señor. El alma, si en esta vida recibió a Cristo, va a un lugar, ¿verdad?, de desarrollo, a un lugar donde seguimos nosotros aprendiendo, donde seguimos siendo formados, que Jesús lo identificó como el paraíso. Si una persona muere sin haber recibido a Cristo, va a un lugar llamado Seol, un lugar donde hay tormento, donde hay dolor, donde hay sufrimiento. Jesús lo revela en la parábola de Lázaro y el rico. Dice que el rico murió sin haber puesto su fe en Dios y llegó a ese lugar a ser atormentado. Ahí rogó y suplicó por una oportunidad, ¿verdad? Pero en ese lugar ya no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es ahorita que estamos en vida. Hay muchas cosas que tú no entiendes en tu vida porque no eres consciente a tu realidad espiritual. Hay muchas cosas que se manifiestan en tu habitación, en tu casa o en tus hijos, y no las entiendes. Y quieres encontrarle una solución a través de la psicología, a través de un montón de terapias, a través de un montón de cosas que existen el día de hoy para querer venir y traerle paz al ser humano. Cuando lo único que nos da paz, dice la Biblia, que es Jesús, y es una paz que sobrepasa el conocimiento humano. Significa que no hay algo en mi conocimiento humano que pueda darme esa paz que necesito. Solo la voy a poder encontrar en Cristo. Yo te quiero invitar a que si nunca le has abierto tu corazón a Cristo, lo hagas en este momento y le pidas a Él que te ayude, ¿verdad?, a conocerlo a Él, que puedas conocer más del Señor. La vida espiritual no es solo congregarse, como decía la hermana, orar, no es solo, ¿verdad?, hablar en lenguas, etcétera. Va mucho más allá. La vida espiritual se vive, ¿verdad? Se puede vivir y se puede experimentar bien cuando logras conocer a Dios, cuando logras recibir la presencia de Dios y llenarte de esta misma. Les queremos invitar, ¿verdad?, a que se congreguen con nosotros cada domingo a las 10 de la mañana aquí en nuestra iglesia. Les esperamos con brazos abiertos. Por favor, no deje de compartir este video con otras personas a las cuales pueda llegar este mensaje y esta verdad enseñanza. Que el Señor me les bendiga a todos. Bendiciones.